Muy bienvenidos todos a la clase de comprensión histórica del presente en esta nueva etapa. Luego de las vacaciones, espero que lo hayan pasado muy bien y continuamos entonces con nuestras temáticas referidas a el análisis de América Latina y nuestro país. Anteriormente nosotros habíamos revisado el caso de los pueblos originarios como una gran temática común de América Latina y ahora nos vamos a concentrar a analizar el problema de la democracia y el desarrollo en nuestra región. Así que el objetivo del día de hoy es comprender el problema de la inestabilidad democrática en América Latina durante el siglo XX. Vamos a hacer una revisión histórica respecto a ello y particularmente nos vamos a concentrar en el fenómeno de los populismos, que es algo característico de América Latina. Y la pregunta que vamos a intentar responder es ¿por qué los populismos serían un reflejo de la inestabilidad democrática de América Latina? Así que vamos a revisar eso durante la clase. Otra cosa que les quería comentar es que las respuestas que me dieron en la última evaluación mejoraron muchísimo, así que los felicito en general. Claramente ahí van a encontrar los comentarios específicos para que cada uno mejore en lo que necesita en particular, pero está mucho mejor que las evaluaciones anteriores. Así que démosle comienzo a la clase con esa buena noticia. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de las dificultades de nuestras democracias latinoamericanas? Porque si hacemos un análisis de cómo funcionan las democracias en el mundo, nos vamos a dar cuenta que nuestra región siempre ha sido problemática. Si bien en el mapa no estamos en las peores posiciones, ahí ustedes pueden ver el índice de democracia global, donde los colores rojos son los peores y los colores azules los mejores. América Latina se encuentra en un color más bien que nos describe como democracias deficientes, que nos falta todavía para consolidarnos como democracias totalmente plenas. Así que a raíz de este posicionamiento que nos hacen los estudios internacionales, tenemos que estudiar a nuestras democracias y nuestras falencias a lo largo de la historia. Construir democracias sólidas en América Latina siempre ha sido problemático. Desde que nuestros países se independizaron en el siglo XIX, siempre se han querido construir repúblicas democráticas, pero siempre el poder, al menos durante ese siglo, estuvo concentrado en una élite que tenía todo el poder político, económico y social. De hecho, hasta existía el voto censitario, donde muy pocas personas podían votar. Sin embargo, en el siglo XX ocurren distintas transformaciones que obligan a que la política cambie sus formas de relacionarse con la gente. Y ahí es donde aparece una manera desfigurada de la democracia, que son los populismos y que son característicos de América Latina y que los vamos a revisar a lo largo de esta clase, pero que son producto de las transformaciones que vive nuestra región. ¿Cuáles son esas transformaciones que vive América Latina en el siglo XX? La primera de ellas tiene que ver con lo sociopolítico. Como les decía, la élite que había concentrado todo el poder económico, político y social, ahora debe enfrentarse al surgimiento de las clases medias que, producto de los avances educacionales, de la profesionalización y de las mejoras de las condiciones de vida de la población, ahora también comienzan a participar dentro de la política y también de la influencia del socialismo, que busca representar los intereses de las clases obreras. Por lo tanto, la élite ya no concentra todo el poder y a eso lo vamos a conocer como la crisis de la oligarquía de principios del siglo XX en América Latina. En segundo lugar, tenemos la crisis económica que tiene que ver con un cambio de paradigma. Las economías que hasta ese momento se caracterizaban por la exportación de materias primas, ahora comienzan a evaluar la posibilidad de industrializar América Latina como una manera de incorporarse al desarrollo. Por lo tanto, a través de estas dos grandes transformaciones del mundo, en lo sociopolítico y en lo económico, aparece el populismo como una nueva reformulación de las democracias de América Latina. Esta manera de hacer política populista ha sido constante en América Latina y la podemos encontrar en varios ejemplos de toda la región y en todas las épocas históricas. En el caso de Chile, podemos encontrar algunos tintes en el primer gobierno de Arturo Alessandri, pero lo vamos a ver más explícitamente con el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Hay algunos ejemplos históricos muy representativos, como Getulio Vargas en Brasil, en México Lázaro Cárdenas o en Argentina el más representativo es Juan Domingo Perón y su esposa Evita Duarte, pero también lo podemos encontrar en ejemplos mucho más recientes, como lo podemos ver en el caso de Alberto Fujimori y Ollanta Humala en el caso peruano, lo podemos ver también en el caso de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, y más recientemente también lo podemos ver en el caso de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo tanto, el populismo no es solamente un evento histórico del siglo XX, sino que ha tenido proyecciones hasta la actualidad.
Hasta ahora hemos dicho que el populismo ha surgido a través de un contexto de crisis de la oligarquía y de la exportación de materias primas en América Latina y que también es un fenómeno constante en la mayoría de estos países y que también es difícil de definirlo. Pero ahora tenemos que buscar elementos comunes para poder describirlo. El populismo es una manera de hacer política, ¿ya? No lo vamos a definir tan detalladamente porque la primera lectura que hicimos nos hablaba acerca de su indefinición como gran parte de su característica, pero le podemos encontrar algunos elementos comunes. El primero de ellos es que es una manera de hacer política que se caracteriza por líderes personalistas y paternalistas. Eso quiere decir que sus líderes se caracterizan por un amplio carisma que hace que finalmente el poder recaiga en su personalidad más que en la institución propia del presidente de la República o de un líder político propiamente tal de un partido político. Es el carisma y el poder de una persona lo que genera el movimiento de este fenómeno político. Otra característica es que las coaliciones que representan estos líderes se definen como multiclasistas. Eso quiere decir que representan a muchas clases sociales o sectores de la sociedad. Tradicionalmente los partidos políticos se pueden ir identificando con alguno de esos sectores. Puede ser un partido de la clase obrera, un partido de la clase media, un partido de las mujeres, un partido de los trabajadores, etcétera. Sin embargo, las coaliciones de los líderes populistas se caracterizan por ser multiclasistas porque buscan representar a todos esos sectores, a los trabajadores, a los obreros, a las mujeres, a las clases medias, a los profesionales, etcétera. No tienen una identificación propia con un sector en particular, sino que buscan la representación máxima de la mayoría de los grupos sociales. Una de las características discursivas más importantes del populismo es que establece un antagonismo entre lo que es el pueblo y la oligarquía. El líder populista defiende los intereses del pueblo y se contrapone a los intereses de la oligarquía posicionándola como el enemigo, posicionándola como la causante de todos los males de la sociedad. Una de las diferencias que presenta el populismo con, por ejemplo, el socialismo o el marxismo es que la ideología marxista establece una polaridad, pero entre la burguesía y el proletariado, es decir, los que concentran los medios de producción y los que no. El líder populista establece una polaridad entre pueblo y oligarquía, pero en una definición más amplia. En la élite o la oligarquía es la que concentra el poder no solo económico, sino que también político y social. Por lo tanto, establece esa dicotomía del discurso. Los líderes populistas defienden una tercera vía del desarrollo, es decir, se contraponen al capitalismo estadounidense que hacen que los países latinoamericanos exporten materias primas, pero también rechazan el modelo socialista. En ese sentido, establecen una tercera vía de desarrollo que propone una industrialización de estos países. Por lo tanto, muchos de estos líderes populistas van a estar ligados históricamente a la implementación del famoso modelo ISI que vamos a profundizar también más adelante. Muchos de estos líderes presentan discursos ideológicamente contradictorios, no tienen una coherencia en toda su construcción. Por ejemplo, algunos de estos líderes defienden el concepto de la igualdad y la libertad de pensamiento, pero al momento de las manifestaciones presentan políticas represivas con las fuerzas policiales. O bien, algunos de ellos defienden el rol del Estado potente en el desarrollo económico, pero luego instalan políticas liberales. En ese sentido, hay contradicciones que son tangibles en sus comportamientos políticos. Y finalmente, son movimientos políticos que buscan también controlar a los movimientos sociales. Como dicen representar los intereses del pueblo, se identifican con los movimientos sociales, pero de alguna manera intentan también controlarlos, lo que también significa de alguna manera trastocar el funcionamiento de los movimientos sociales que por lo general funcionan de manera muy independiente y solicitándole acciones al gobierno. En este caso, como el propio líder político intenta cooptar estos movimientos, de alguna manera se produce una situación algo anómala en la relación entre las instituciones y la ciudadanía. Obviamente esta revisión teórica no tiene mucho sentido si no la vemos ejemplificada en un caso real y vamos a partir lógicamente con lo que es más cercano para nosotros, que es el caso chileno, y vamos a analizar al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Aquí vemos una caricatura que nos refleja la forma de gobernar que tuvo Carlos Ibáñez del Campo. Pónganme pausa y por favor hagan el análisis de las características que presenta el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo solo mirando la caricatura. Esperando que me hayan puesto atención, quiero que se fijen en tres cosas más bien. La primera es la escoba,
¿ya? No les voy a explicar qué significa porque la vamos a revisar un poquito más adelante, pero es un símbolo potente en su gobierno. Otra característica es su uniforme militar, ¿ya? También para que lo tengan en consideración. Y la tercera tiene que ver con la actitud, porque él está marchando, esa actitud también es muy importante, frente al Congreso Nacional. Todos estos elementos van a tener sentido cuando veamos la forma en cómo él tiene de gobernar. Aquí hay otra fuente, en este caso una fotografía del año 1952 con una movilización a favor de la campaña de Carlos Ibáñez del Campo. Aquí podemos ver también varios elementos, ¿ya? Fíjense ustedes primero, pónganme pausa y luego menciónenlos. Ahora se los menciono yo. El símbolo de la escoba, que se vuelve a repetir, el uso de la bandera de Chile, la idea de movilización social que se repite también aquí en la fotografía. Esto lo vamos a ver ejemplificado en la forma en cómo él llega al poder y la forma también que tiene de gobernar. Y aquí voy a mantener las imágenes porque nos van a ayudar con la explicación. Carlos Ibáñez del Campo llega al poder en la década de 1950. Si bien la Guerra Fría ya está en curso, todavía no se manifiesta con la polarización social que se va a dar en la década de 1960, así que todavía eso no. En este caso, Carlos Ibáñez del Campo llega como una especie de terremoto político, porque es la primera vez en la historia de Chile que alguien alcanza la presidencia sin tener el apoyo de los partidos tradicionales. De hecho, solamente lo apoyan partidos que son muy pequeños, el Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular y el Partido Femenino de Chile, que son partidos muy menores dentro del espectro político de nuestro país. En su campaña presidencial utilizó el símbolo de la escoba y se presentó él mismo como el general de la esperanza. Dos conceptos que tenemos que analizar. Busquen ustedes qué símbolo podrán tener estos dos conceptos, la escoba y la idea de general de la esperanza. Yo se los voy a explicar lógicamente, pero hagan el ejercicio ustedes primero. En primer lugar, el símbolo de la escoba representa la idea de barrer. ¿Qué hay que barrer en este caso? Hay que barrer toda la suciedad de la política en nuestro país. Y esa suciedad estaba representada por la corrupción, las situaciones de cohecho, las situaciones de clientelismo que habían caracterizado a los gobiernos radicales en su última etapa. La corrupción política era algo extendido en nuestro país y por lo tanto él se presentaba como alguien que venía a limpiar nuestro país de toda esa corrupción. También se presentaba a sí mismo como el general de la esperanza y de nuevo utilizando la idea del general como alguien que viene desde el mundo político, desde el mundo, perdón, militar, que viene a instalar el orden, que viene a instalar la autoridad, la jerarquía, las cosas bien hechas, entendidas desde esa época, lógicamente. Por lo tanto, la escoba y la idea del general de la esperanza son elementos simbólicos donde sustenta Carlos Ibáñez del Campo su gobierno, pero también presenta algunas contradicciones ideológicas a lo largo de su gobierno. En particular, presenta un discurso articulado hacia las masas, dice que va a representar a la población y de hecho organiza la CUT, la Central Única de Trabajadores de nuestro país, pero organizándola desde el Estado y no como un movimiento social independiente. También establece también un mayor rol del Estado con la creación de varias instituciones públicas, pero también teniendo que ejecutar algunas políticas liberales con la misión Klein-Sachs a raíz de las crisis del modelo Easy que estaba viviendo nuestro país. Por lo tanto, tuvo que liberalizar de alguna manera nuestra economía, a pesar de que eso iba en contra de las políticas del modelo Easy. Y también establece algunas reformas electorales ya hacia el final de su periodo de gobierno en el año 1958 con el fin de combatir la corrupción política. Pero lo que más nos interesa, más allá de las acciones en particular de su gobierno, son los símbolos que él utiliza al momento de gobernar, porque son un claro ejemplo de populismo ejecutado acá en nuestro país. Y ahora vamos a analizar algunas fuentes acerca del gobierno de Ibáñez. La primera de ellas se las voy a leer yo porque me parece interesante que lo desmenucemos con todo lo que dice y forma parte de la campaña presidencial en el año 1952. Corresponde al Catecismo de un obrero chileno y nos habla acerca del diálogo entre un padre y un hijo. Y dice así: Decidme, hijo, ¿hay Ibáñez? Sí, padre, Ibáñez hay. ¿Cuántos Ibáñez hay? Un solo Ibáñez no más. ¿Dónde está Ibáñez? En Chile, de Arica a Magallanes. ¿Qué hizo Ibáñez por Chile? Sencillamente todo: caminos, fábricas, prosperidad y fe en la raza chilena. Entre paréntesis, Carlos Ibáñez había gobernado antes ya nuestro país entre el año 27 y 31 y renunció debido a la gran crisis que vivió nuestro país en la década del 30 producto de la caída de la Bolsa de Nueva York. Ya, cierra paréntesis, continuamos. Y después, ¿dónde se fue?
Al exilio, para en silencio olvidar. ¿Ha de venir otra vez acá? Sí, padre. ¿Cuándo vendrá? El 4 de septiembre. Aquí ha de venir a hacerse presidente de Chile. ¿Qué hará en la presidencia? Tomarles cuenta a los ladrones del Estado y especuladores, para que el pueblo viva feliz y contento. Esta doctrina se encierra en dos: en servir a Ibáñez, que es servir a la patria, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Busquen en todo este texto las características del populismo que se podrían encontrar en este discurso de la campaña de Carlos Ibáñez del Campo. Un elemento que no aparece dentro de las características del populismo, pero que es llamativo, es el uso de la religión como un enganche electoral. Y también es que se parece mucho a algunas de las campañas propagandísticas de Hitler, por ejemplo, en la Alemania nazi, salvando las distancias claramente porque el populismo no es lo mismo que totalitarismo, ni mucho menos que el nazismo alemán, no se asemejan, sino que más bien nos habla acerca de estas estrategias de campaña que buscaban apelar a la emocionalidad del electorado. Busquen qué elementos del populismo se pueden reconocer aquí. Y también la otra fuente, de Tomás Mulián, nos habla acerca de las características de la presidencia de Ibáñez. En este caso, lean las dos fuentes y contesten. En el caso del Catecismo de un obrero chileno, contesten la pregunta número uno: ¿qué elementos característicos del discurso populista, en este caso, se evidencian en el texto? Y en el caso de el texto de Tomás Mulián, la pregunta número 2: define con tus palabras en qué consistió el populismo ibañista. ¿Ya? Hagan esa actividad y continuamos brevemente con lo último de la clase. Aquí vamos a revisar otros ejemplos de América Latina de casos de populismo. El más llamativo de todos, y yo diría el más representativo de todos los casos de América Latina, es el de Juan Domingo Perón y su señora Eva Duarte, que gobernaron en Argentina. En este caso, Juan Domingo Perón se identificó muy fuertemente con un discurso a favor de los sectores populares. Se identificó mucho con esta figura simbólica de los descamisados, es decir, de las clases populares argentinas, los trabajadores, como él los llamaba. La forma de acercarse y de identificarse con los sectores populares fue bastante notoria. De hecho, tenían, junto con su señora, un programa de radio donde se comunicaban directamente con la población, y también en algunos casos Juan Domingo Perón salía a las cantinas, a los bares, a comunicarse, a tomar incluso con las personas del pueblo, lo cual lo consideraba una figura tremendamente cercana. Y una vez que él falleció, el poder lo asumió su señora, Eva Duarte, o Evita Perón, como es conocida tradicionalmente, una de las mujeres más relevantes de la historia política de América Latina. Además de esta identificación con los sectores populares, el gobierno de Juan Domingo Perón se identificó también con el desarrollo industrial de Argentina, el desarrollo agrícola y las obras públicas, lo cual también va muy en línea con el desarrollo de esta tercera vía del desarrollo, que es el modelo ISI, que también se presentó en Argentina. Así como Juan Domingo Perón en Argentina dejó su marca en la política argentina a través del peronismo que existe hasta la actualidad, lo mismo hizo Lázaro Cárdenas en el caso mexicano, ya que la formación de su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha estado gobernando durante mucho tiempo esa república y se mantiene como una de las fuerzas políticas más relevantes hasta la actualidad. En México, Lázaro Cárdenas estableció un proceso de nacionalización de los recursos naturales y una reforma agraria que tenía que ver con esta idea de modernización de la economía. Y también se produce una organización del movimiento obrero, donde se repite esta idea de el control de las movilizaciones sociales organizándola desde las cúpulas de poder. Por lo tanto, la figura de Lázaro Cárdenas también representa un ejemplo de populismo marcado en este caso en México y también que tiene proyección hasta la actualidad. El peronismo en Argentina, el PRI como partido político relevante en la política mexicana. El caso brasileño es el último que vamos a revisar. En este caso, Getúlio Vargas gobierna ese país entre el año 37 y 45 y luego en 1950 es reelecto y establece la idea de renovar este país a través del concepto de Estado Novo. En portugués muy difícil traducción, Estado Nuevo. En ese sentido, Getúlio Vargas establece un discurso algo contradictorio, porque si bien busca representar democráticamente a los sectores más marginales y pobres de la población, lo hace de una manera poco democrática, quizás en un estilo autoritario al momento de gobernar. Ese carácter contradictorio de lo discursivo es característico de los populismos.
y también se reconoce con el proceso de industrialización, esta idea de la tercera vía del desarrollo, como lo vimos en el caso de Chile y en el caso de Argentina. Así que Brasil también presenta su propio caso de populismo. En estos países, si bien existieron otros casos, me parecieron los más relevantes para que pudiéramos graficar lo común que era este fenómeno del populismo en toda nuestra región latinoamericana. Muy bien, y el día de hoy analizamos las características de los populismos como una representación de las debilidades que presenta la democracia en América Latina, particularmente en el siglo XX, y uno de los tantos problemas de las democracias de nuestra región. Para terminar, quiero que revisemos la lectura de algunas visiones teóricas acerca del populismo. Si bien son dos textos cortitos, presentan la visión de cuatro grandes teóricos. Vamos a ver cuál es la visión de Gino Germani, de Torcuato Di Tella, de Jorge Graciarena y de Octavio Yanni acerca de la manera en cómo se presenta el populismo en América Latina. Y van a realizar no solo la lectura, sino que también van a completar este recuadro en sus cuadernos. No es necesario que lo posteen en el Google Classroom, ¿ya? Luego yo les voy a dar otra actividad con décimas para que la posteen. Y una vez que hayan hecho eso, quiero que reflexionen acerca de esta pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué los populismos serían un reflejo de la inestabilidad democrática que presenta nuestra región latinoamericana? ¿Por qué no podemos tener una democracia que funcione plenamente, sino que siempre con estas pequeñas deformaciones, ni tan pequeñas tampoco, pero que se manifiestan en populismo? Afortunadamente en Chile no hemos tenido casos recientes de populismo tan notorios, pero en el resto de América Latina todavía perduran. De hecho, como lo vimos en Argentina, el peronismo continúa, en el caso de México, el PRI todavía continúa como un partido político relevante y también se han manifestado neopopulismos en otros casos que vamos a revisar en otras clases. Así que este fenómeno es continuo en nuestra región. Así que quiero que reflexionen en función de eso. Bien, así llegamos al final de la clase. Espero que estén muy bien, que hagan sus actividades, que estén al día y nos vemos en la siguiente clase. Chau.